El número 35 tiene la propiedad de ser múltiplo de su dígito de las unidades, porque 35 es múltiplo de 5, y el número 38 no tiene esa propiedad. ¿Cuántos números mayores que 21 y menores que 30 tienen esa propiedad? Bueno, antes de empezar a explorar las ideas, vamos a revisar un dato. En este caso nos dicen que el 38 no tiene esa propiedad porque tendría que ser 38 poderse dividir entre 8. Y para poderse dividir entre 8, en realidad, este caso, sabemos que el 8 es 2 por 2 por 2. Eso significa que este número, que es el 38, necesitaría tener 3 mitades. Y aquí está una mitad. Aquí está la otra mitad y aquí está la otra mitad, ¿sí? Para que esto fuera pues un número entero nada más. Y nosotros sabemos que el 38 nada más tiene una mitad porque es 2 por 19. ¿Sí? Por eso el 38 no tiene esa propiedad. Y en este caso el 35 sí se va a poder dividir entre el número de las unidades, que es 5, porque nosotros sabemos que 35 es 7 por 5, y si lo vamos a dividir entre 5, eso significa que tiene una quinta parte y nos va a quedar el 7. Y lo que nos pregunta es cuántos números mayores que 21 y menores que 30. Ojo, antes de empezar a resolver el problema hay que tener bien presente esto: mayores que 21 y menores que 30. Así es que por favor copien el problema, inténtenlo, resuélvanlo, y ya que tengan una idea concreta, regresan al video a comparar sus ideas. Entonces vamos a empezar a resolver el problema. Si se fijan, nos preguntan cuántos. Eso significa que tenemos que contabilizar los números, no tanto escribirlos en una lista uno por uno, pero como nuestro intervalo es muy pequeño, es decir, necesitamos números mayores a 21 y menores que 30, entonces eso es una cantidad muy pequeña, podemos hacer esa lista. Si se fijan, nos están preguntando entonces cuántos números. Entonces yo voy a llamar a cada uno de esos números n, y entonces, como aquí dice que n o los números deben de ser mayores que 21, entonces será 21 menor que los números, y ese número también debe ser menor que 30. Como nos dice que deben de ser menores, que tienen que ser menores de 30 y mayores de 21, eso significa que esta desigualdad o esta condición la puedo escribir de manera distinta, es decir, 22 menor o igual a n menor o igual a 29. Y eso significa que vamos a empezar en el 22 y vamos a terminar en el 29. Entonces podemos anotar aquí la lista: 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Y nosotros sabemos, según la redacción del problema, que todo el número debe de ser divisible entre el número que tenga en las unidades. Y al hacerlo de esa manera, ya muchos se habrán dado cuenta por dónde podemos empezar. En este caso, es muy recomendable tomar en cuenta los conocimientos previos que tenemos de los criterios de divisibilidad. Y nosotros sabemos que esos criterios nos van a ayudar a identificar visualmente qué número es divisible entre qué otro número. Entonces nosotros vamos a analizar. En el caso del 22, sabemos que el 22 sí es divisible entre 2. Esta línea de aquí significa que es divisible. Y sabemos que el cociente es 11. Entonces el 22 sí va a cumplir con esas características. Y luego
viene el 23. El 23 nosotros sabemos que es un número primo. Entonces, como es un número primo, no lo vamos a poder dividir entre 3. Aparte de que el criterio de divisibilidad del 3 nos dice que tenemos que sumar todas las cifras del número, y que si el número que nos quede de sumar esas cifras es múltiplo de 3, entonces todo el número original será múltiplo de 3. En este caso 2 más 3 son 5 y 5 no es múltiplo de 3, entonces el 23 no va a tener esa propiedad. Luego el 24. El 24 nosotros sabemos que sí lo vamos a poder dividir entre 4. ¿Por qué? Porque el 24, voy a escribirlo aquí abajito, si lo voy a dividir entre 4, significa que como el 4 se factoriza en 2 por 2, para que aquí nos quede un número entero, significa que el 24 necesita tener 2 mitades. Aquí nos está indicando que debe de tener una mitad y aquí nos está indicando que debe de tener otra mitad. Y nosotros sabemos que el 24 sí tiene 2 mitades. Y al sacarle 2 mitades nos va a quedar 2 por 2 por 6. 2 por 2, 4, por 6, 24. Entonces simplificamos estos números que son el 2 y nos va a quedar entonces que esto es 6. Entonces el cociente de 24 dividido entre 4 es 6. Luego lo marco y luego vamos al 25. Y el 25 sí es divisible entre 5. ¿Por qué? Porque todos los números que son múltiplos de 5 terminan en 0 o terminan en 5. En este caso termina en 5, pues entonces es muy fácil y nosotros sabemos que 5 por 5 son 25. Luego el 26, que en este caso nosotros lo voy a anotar aquí abajito. El 26 tendría que dividirse entre 6. Y dividirse entre 6 significa que debe de tener una mitad y que también se puede o debe dividirse en 3 partes iguales. Y el 26 nosotros sabemos que sí tiene mitad, pero que 26 es el resultado de multiplicar 2 por 13. Y el 13, al igual que el 23, es un número primo. Eso significa que ya no lo vamos a poder factorizar el 13 y que el 13 no lo vamos a poder dividir en 3 partes iguales, que sean números enteros. Entonces el 26 no va a cumplir con esa propiedad. Y luego el 27 tampoco, porque si lo vemos desde el punto de vista de las tablas de multiplicar que nos enseñaron desde pequeños, nosotros sabemos que el número más pequeño, más cercano a 27, que es múltiplo de 7, es el 28, que es 7 por 4, 28. Entonces 27, como es una unidad menos, no se va a poder dividir de manera entera entre 7. Entonces aquí ya lo vamos marcando. Y luego el 28, si lo vamos a dividir entre 8, pues vamos a utilizar el mismo racionamiento que con el 4. Para que el 28 pudiera ser divisible entre 8 debería de tener 3 mitades enteras. Entonces nosotros sabemos que el 28 tiene 2 mitades, pero ya no va a tener una tercera, porque 28 es 7 por 4, aquí tenemos el 4, por 7 son 28, entonces ya el 7 no lo vamos a poder dividir en 2 partes enteras. Así es que aunque aquí simplifiquemos, nos va a quedar 7 medios, es decir 3.5, que no es entero. Así que el 28 lo marcamos como que tampoco se puede. Y el 29, nosotros sabemos que el criterio de divisibilidad del 9 es muy parecido al del 3, precisamente porque el 9 es múltiplo de 3. Y el criterio de divisibilidad del 9 nos dice que si sumamos los dígitos del número nos debe de dar un múltiplo de 9, y que si nos da un múltiplo de 9, pues entonces el número original es múltiplo de 9, y en este caso 9 más 2 son 11 y 11 no es múltiplo de 9, entonces sabemos que el 29 tampoco va a tener esa propiedad. Y ya para terminar,
como nos pregunta cuántos números cumplen con esa propiedad, nosotros sabemos que los números que cumplen es el 22, el 24 y el 26, es decir, 3 números. Y aquí lo voy a poner entre paréntesis, 22, 24 y 25. Así es que si alguien tiene alguna otra idea para resolver el problema y nos lo quiere compartir, pues aquí abajito del video en los comentarios, o incluso si alguien tiene dudas de algo que no les haya quedado claro, también por favor déjenmelo aquí abajo del video y les ayudo con todo gusto.